Los niños pueden pasar a su clase. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que podemos compartir su palabra. Y vamos a terminar hoy el libro de Levítico por su gracia. Aprender a amar nos ayuda a aprender a cumplir las promesas. Un caballero le prometió a su esposa que estaría con ella en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Luego de 60 años de matrimonio, su esposa fue llevada a un asilo de ancianos. A pesar de la separación, el esposo nunca la abandonó. Todos los días, en lluvia, en nieve, holiday, no holiday, él llegaba a visitarla al asilo de ancianos. Tenía que tomar 3 buses para llegar a este lugar con un propósito de compartir un almuerzo con su esposa, de compartir el tiempo con ella, de estar juntos. Él cumplió su promesa. Y la cumplió porque la amaba, porque amaba a su esposa. Y lo hacía con gozo. Lo hacía con gozo y con agradecimiento, no como una carga. En la actualidad, muchas parejas fácilmente rompen los votos matrimoniales que hicieron delante de Dios y piensan en el matrimonio como una transacción. Si no funciona, se divorcian. El amor, la integridad, la fidelidad han sido reemplazados por la vanidad, por el egocentrismo, por el orgullo. Las promesas ya no se cumplen. El engaño corrompe los hogares. En general, la sociedad se ha pervertido por el pecado. Y lo único que van a obtener en sus vidas es maldición. La falta de integridad refleja un carácter anticristiano. Con facilidad se rompen las promesas y los votos a Dios quedan en palabras y el viento se las lleva. El pueblo de Dios, Israel, estaba llamado a cumplir los mandatos de Dios conforme a las instrucciones que recibían por medio de Moisés. Y vemos en este libro de Levítico, desde el primer capítulo 1 hasta el capítulo 27, que vamos a ver hoy, que fue Dios quien habló a Moisés. Fue Dios quien le dio el mensaje a Moisés para su pueblo. Las leyes de este libro fueron establecidas por Dios. 7 capítulos sobre los sacrificios, sobre los rituales, con un propósito: acercarse a Dios. Del 8 al 10, capítulos sobre el sacerdocio, para poder presentar los sacrificios con un propósito: acercarlos a Dios. Del 11 al 15, purificación del pueblo, del templo. ¿Cuál era el propósito? Acercarse a Dios. Capítulos 16 al 27, leyes de santidad. ¿Cuál fue el propósito? Acercarse a Dios. La obediencia era bendecida y la desobediencia era juzgada. Y en su misericordia Dios esperaba que los pecadores se arrepintieran. Las promesas de Dios debían cumplirse. Y el pacto que fue hecho en el monte Sinaí, que vamos a ver en el último versículo de ese capítulo, fue muy claro en cuanto al alto costo por no cumplir una promesa.
En el Antiguo Testamento podemos observar varios casos de personas que hicieron promesas a Dios por distintas razones. Jacob, mientras huía de su hermano Esaú, le ofreció a Dios el 10% de todos sus bienes si Dios lo protegía. Génesis 28:20. Jonás, cuando estaba en el estómago del gran pez, le prometió a Dios que iría a Nínive a predicar si Dios lo liberaba. Jonás 2:9. Ana era una mujer estéril y le prometió a Dios que si le daba un hijo, lo iba a dedicar a Dios. Primera de Samuel 1:11. Un hombre llamado Jefté, un guerrero valiente, hizo un voto que le ofrecería a Jehová la primera persona que saliera de su casa si le permitía regresar victorioso de su batalla. ¿Quién salió? La primera persona fue su hija. Jueces 11, capítulo 11 al 31. En los momentos de crisis, las personas hacemos promesas. Hacemos promesas a Dios, pero no siempre se cumplen. Y esta es la principal razón por la cual vemos en este capítulo 27 cómo Dios fijó un valor muy alto, sumamente alto, un valor equivalente para los votos. ¿Con qué propósito? Para evitar que se hagan promesas por emoción. ¿Cuáles eran los votos que hacían el pueblo en este tiempo? Podemos preguntarnos, ¿qué clase de votos se hacía a Dios? Bueno, veamos el capítulo 27, el versículo 1 al 8. El Señor ordenó a Moisés. Primer capítulo, el Señor ordenó a Moisés. Seguimos, el Señor ordenó a Moisés. Y si usted ve cada capítulo, el Señor ordenó a Moisés. El mensaje del Señor a Moisés para el pueblo. Una vez más, el Señor ordenó a Moisés. ¿Cuál fue la orden del Señor? Habla a los israelitas y diles, cuando alguien quiera hacerle al Señor una promesa especial, ¿hacerle qué? Una promesa especial equivalente al valor de una persona, se aplicará el siguiente cálculo. ¿Quién está dando estos mandatos? Dios. Por los varones de 20 a 60 años se pagarán 50 siclos de plata, según el peso oficial del santuario. Por las mujeres se pagarán 30 siclos de plata. Por los varones de 5 a 20 años se pagarán 20 siclos de plata y 10 siclos por las mujeres de la misma edad. Por los niños de 1 mes a 5 años se pagarán 5 siclos de plata y 3 siclos por las niñas. 10 siclos por las mujeres de la misma edad. Si quien hace la promesa es tan pobre que ni el precio estipulado puede pagar, se le hará comparecer ante el sacerdote, el cual fijará el valor a pagar según los recursos de quien haga la promesa. Bendita es la palabra de Dios. Título para el mensaje en esta mañana: vidas consagradas. Vidas consagradas. 2 puntos. Dios hace provisión y el segundo, decretos sobre la provisión. En el primero, Dios hace provisión. Podemos ver que una vez más Dios da órdenes. Una vez más Dios da orden a Moisés para su pueblo. Dios conocía las necesidades del pueblo, al igual que sabía muy bien la poca fidelidad de su pueblo. Y por esta razón, ¿qué hace Dios? Establece un precio específico si querían hacer promesas especiales. Si querían redimir, si querían pagar. Cuando usted escucha la palabra redimir, quiere decir pagar. Pagar por las personas, pagar por los animales, pagar por las casas, pagar por los terrenos. Redimir a una persona, pagar por esa persona. Y estos primeros versículos vemos los votos básicos: varones,
mujeres, niños, desde los más pequeños hasta los ancianos, y todos tenían un precio. Todos, hasta los niños, tenían un precio. ¿Y cómo podemos ver esto? Este precio estaba basado en el valor de los esclavos en aquel entonces. Por ejemplo, un adulto se vendía por 570 gramos de plata en el mercado de esclavos. Ponga atención, 570 gramos de plata. Las mujeres se vendían por 342 gramos de plata. El valor de los jóvenes, de los ancianos, de los niños era inferior, ya que la capacidad de trabajo era inferior. Por eso el varón tenía un valor superior que la mujer. Ahora usted piense que en estos tiempos bíblicos el salario de un trabajador era de 11 gramos al mes. 11 gramos de plata. Si nosotros sacamos las cuentas hoy, el pago para redimir, la cantidad que se necesitaba para pagar, para redimir por un adulto, sería equivalente a 4 años y medio de trabajo. 11 gramos al mes. Y el varón costaba 570. Eso quiere decir, hermano, 4 años y medio, por lo menos, de trabajo. Pero 4 años y medio de ahorro completo. Si usted coge 100, los 100 lo guarda. Si coge 1000, los 1000 guardados por 4 años y medio. Todo su salario, 4 años y medio de trabajo. Ahora, usted puede entender lo que implicaba hacerle una promesa a Dios en aquel tiempo. Era un asunto extremadamente serio. ¿Por qué razón? Porque Dios establece las pautas. La tabla de valores, Dios, no el hombre. Dios le da el mensaje a Moisés. Y la gente tenía que cumplir, tenía que pagar. Si querían hacer una ofrenda, consagrar a una persona, a un animal, a una casa, a un terreno, estaba ahí el precio, cuánto tenían que presentar. Y si alguien no tenía la capacidad, una referencia a la gente pobre, pues ellos tenían que presentarse ante el sacerdote y el sacerdote iba a establecer el valor de acuerdo a lo que la persona pudiera pagar. Cuando usted piensa en aquellas personas que querían consagrarse al servicio, en el tabernáculo había sacerdotes y había personas que estaban separadas para el trabajo. Y si alguien decía, yo quiero servir en el tabernáculo, pues simplemente ya había gente designada a esas tareas. Entonces, como ellos no podían prestar el servicio, pues tenían que pagar una cantidad determinada. Si era un hombre, le tocaba pagar 570 gramos de plata. Una cantidad muy alta. ¿Usted cree que cualquiera iba a consagrarse? Señor, yo te voy a dar ni mi perro, porque los animales tenían un valor más inferior, ¿no es cierto? Pero igual era sumamente alto. Entonces eso detenía a un pueblo lleno de emoción. Hoy le voy a dar al Señor, hoy le prometo, hoy le prometo. ¿Y qué pasa? Y nada sucede. El Señor dice, no, un momento, ustedes quieren consagrarse, aquí está. Aquí está lo que ustedes tienen que dar. Las ofrendas, los votos son muy claros en este capítulo. Vemos más leyes de Dios. ¿Y qué pasa? Dios esperaba que su pueblo cumpla. Dios esperaba que el pueblo obedeciera. En el capítulo 26 anterior, Dios les dijo que Él iba a bendecir si obedecían. Y que tendrían su protección y su presencia. Y Dios cumple.
Lamentablemente nosotros podemos ver en la actualidad cómo estos versículos de bendición, de maldición, son tan manipulados por el evangelio de la prosperidad. Si das, recibe, da 1000 y recibe 2000 y recibe del 100, multiplica por 100 y recibe tanto y tanto. ¿Cuánta manipulación? Sacan fuera de contexto estos versículos que están en Levítico y en otras partes de la Biblia. El punto es que estas bendiciones fueron específicas para el pueblo de Dios. Dios les dijo, si obedecían, Él iba a bendecir su tierra, que si ellos obedecían, iban a tener su protección y que Él iba a estar con ellos, su presencia iba a estar con ellos. Necesitamos recordar que Dios cumple, que Dios siempre cumple sus promesas, porque sus promesas son verdaderas. Él dijo, cuidaré de mi pueblo. ¿Y qué hizo, Señor? Filipenses 4:9. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Qué hizo el Señor? Proveer. Siempre estaba ahí. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué ha hecho el Señor? Nos ha dado vida nueva y vida en abundancia. Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, algunas no, todas estas cosas les serán añadidas. Dios bendice la obediencia, Dios bendice la fidelidad. Dios hace provisión donde no hay. ¿Escuchó, hermanos? Dios hace provisión donde no hay, pero no de la manera como los falsos maestros lo presentan, sino conforme a su palabra y a nuestra obediencia. Y las promesas son múltiples, conforme a la palabra de Dios y conforme a nuestra obediencia. Dios prometió su presencia en el capítulo 26 de Levítico 11. Les dijo a su pueblo, estableceré mi morada en medio de ustedes. Una promesa para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Pero no solamente fue para ellos, también para nosotros. En Juan 1:14 dice que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Antiguo Testamento, Levítico, les dice 26:12, caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dijo un predicador, piensen en el cartero o en el lechero, pero los jóvenes no saben la historia del lechero, pero sí del cartero, el mailman. Como todos los días llega a su casa y le deja el correo y se pasea por todo el barrio, todo el tiempo está ahí, se pasea por el barrio. Así Dios se pasea entre nosotros, entre su pueblo, pero no por obligación ni por trabajo, sino Él lo hace por amor. Dios lo hace porque nos ama. Él se pasea entre su pueblo. ¿Para qué? Para que podamos establecer una relación correcta con Él. Él está ahí delante de usted buscándolo porque nosotros huimos de Él. Él nos busca y está a su alrededor todo el tiempo. El cartero llegó y se fue y ni sabe su nombre. Regresó mañana y le ve todos los días. Sabe que tiene pelo rubio, que tiene ojos azules, que es alto, que es gordito o flaco, pero no sabe ni su nombre. Y el peor, tampoco sabe su nombre, pero Dios sí, Dios lo conoce. Y Dios está ahí con un propósito más grande, mucho más grande, para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Para qué? Para bendecirnos, hermano. Para poder bendecirnos, para poder enseñarnos a amarle, a obedecerle. Él tiene un plan mucho más grande. Establecer una relación correcta que nos ayude a permanecer en el camino correcto.
Esas promesas del Antiguo Testamento se repiten un eco nuevamente en el Antiguo Testamento y una cantidad de citas bíblicas, entre ellas Hebreos 13:5. Dios dice a su pueblo: no te desampararé ni te abandonaré. Y si Él lo dice, Él lo va a cumplir, hermano. Él sí cumple sus promesas. ¿Cuál es la mayor bendición? Es tener a Dios. No la que le dicen los falsos profetas o maestros. La mayor bendición es tener a Dios y gozar de su presencia. ¿Escuchó? Gozar de su presencia. Que en su vida haya gozo porque la presencia de Dios está con usted. Porque Él es nuestra provisión. ¿Qué le falta, hermano? Le falta a Dios, ¿no? Dios es nuestra provisión y debemos anhelarla cada día. Si usted tiene a Dios, sí, todos tenemos a Dios. Ahora la pregunta: ¿usted tiene a Dios? Sí, pero ¿usted ama a Dios? Usted tiene a Dios y tiene que amar a Dios. Cuando usted tiene a Dios y lo ama, lo tiene todo. Lo tiene todo. Porque puede decir: yo lo tengo a Dios, pero está muy lejos de Él. Porque no hay obediencia, porque no hay compromiso. Entonces no le ama a Dios. Simplemente profesa tenerlo. Dios hace provisión. Él es nuestra provisión y Él hace provisión. Él nos da todo. Él nos pone tan fácil a cada uno de nosotros. Versículo del 1 al 25 podemos ver una tabla de valores y reglas que Dios da a Moisés. Recuerde esto, es Dios poniendo las reglas. Es Dios. Moisés es un vocero. Dios le está dando todas las reglas para su pueblo. Reglas de consagración de animales, de casas, de tierras. El pueblo dedicaba a Dios algo de sus pertenencias, nos muestra este capítulo, versículo 9. Si lo que presentan como ofrenda al Señor es un animal, este quedará consagrado por haber sido ofrecido al Señor. Si se cambia un animal por otro, ambos quedarán consagrados. Si alguno consagra, versículo 14, si alguno consagra su casa al Señor, el sacerdote determinará su valor. El cálculo aplicado por el sacerdote deberá aceptarse cualquiera que éste sea. 15. Si el que consagró su casa quiere rescatarla, deberá añadir una quinta parte al valor que haya fijado el sacerdote y la casa volverá a ser suya. Si alguno consagra al Señor parte del campo de su heredad familiar, su precio se determinará según la cantidad de semilla que se requiera para sembrarlo, a razón de 50 siclos de plata por cada homer de semilla de cebada. Desde el versículo 9 hasta el versículo 33 se repite la palabra consagración. Consagración. ¿Qué significa? Dedicar, consagrar, dedicar, santificar, separar. Consagrar su casa, la dedica a Dios. Consagrar sus animales, los separa para Dios, lo dedica a Dios, separado para Dios. Piensen en algo. Si todo le pertenece a Dios, todo, Juan 1:3 dice, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Luego Pablo dice a los Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él. Y algo muy importante, y para Él. Si todas las cosas son de Dios, solamente piense usted, Él creó, Él es el creador, entonces ¿qué? Él es el dueño, porque Él lo creó. Y la palabra dice, todas las cosas le proceden de Él, existen por Él y son para Él. Si todo es de Él, ¿quién ha hecho provisión para nuestros votos? Dios. Y el pueblo necesita cumplir sus votos.
Dios es dueño de todo. Y usted va a consagrar algo que es de Dios. Si usted lo piensa, si todo lo pertenece a Dios, es de Él. Yo puedo tener una batalla en ofrecerle algo a Dios. Sí, es de Él. ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué quiere quedarse con algo que no es ni suyo, sino es de Dios? ¿Qué pasa? Hay una naturaleza pecaminosa en el hombre que no le permite reconocer esta realidad, que todo es de Dios. Esa naturaleza de pecado le lleva a decir, no, es mío, yo trabajé, yo sudé, yo me sacrifiqué, yo trabajo tanto tiempo, esto me pertenece a mí, yo hago lo que quiero con lo mío, es mío. ¿Es tuyo? Si el creador es Dios, pero el pecado nos empuja, nos lleva ya, no queremos reconocer que es de Dios, nos lleva a rechazar la consagración a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es infiel. Porque el hombre ama a Dios y a otros dioses. Sí, hermanos. No estoy hablando del hinduismo o de otras religiones. Estoy hablando muchas veces en la iglesia cristiana. Muchas personas todavía no han podido separarse de sus ídolos. Los aman y viven por ellos. Muchos pueden decir, pastor, yo amo a Dios y por eso estoy aquí. Sí, pero la pregunta es, ¿usted ama más a Dios o a quién ama más? Recuerde, donde están sus tesoros, está su corazón. Y muchos corazones están en los negocios, están en los hijos, están en los cónyuges, están en los bienes materiales y cuantas cosas más. Muchos sí profesan ser creyentes y tienen más dioses que aquellos que practican el hinduismo, quienes adoran a millones y millones de dioses, pero ellos tienen sus principales dioses, que son tres, que son el Brahma, el Vishnu y el Shiva. Con seguridad ninguno de estos son sus dioses, pero los suyos pueden tener otro nombre. Pueden ser Dios familia, Dios dinero, Dios negocios. Permítame recordarle algo, hermanos. Dios es un Dios celoso. El Dios de la Biblia es un Dios celoso que no comparte su gloria ni su amor con otros dioses, ni con ídolos. Él no comparte. Y hoy usted necesita tomar una decisión: separarse de los ídolos y comprometerse con Dios. Amarle a Dios y ser fiel a Dios. Es su decisión. Pero necesita recordar que Él es un Dios eterno y que esa unión con Él no es temporal. Que la unión con Él es eterna. Y reconocer que Él es el dueño de todos, hermano. Que a Él le pertenece todo. Ese cuerpo, este cuerpo, es de Él. Templo del Espíritu de Dios. Todo es de Él. Él es su creador y por ende Él es su dueño. Él es nuestro dueño. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Haz lo que tú quieras conmigo. Envíame a donde tú quieras, Padre. Porque tú eres mi dueño. Porque tú eres el rey. Porque yo soy un siervo inútil. Heme aquí, haz lo que tú quieras. Y eso nos lleva al segundo punto: decretos sobre la provisión. Versículo 26 al 34 nos menciona 3 áreas en las que Dios tiene todo derecho,
Primero, el versículo 26 dice: sin embargo, nadie podrá consagrar la primera cría de su ganado, sea de res o de oveja, pues por derecho las primeras crías pertenecen al Señor. De todo animal, las primeras crías le pertenecen al Señor. Una vez que algo se dedicaba a Dios, no se podía redimir diciendo que era una ofrenda adicional o hacer nuevamente una ofrenda con esto. 28. Nadie podrá vender ni rescatar sus bienes, sean hombres, animales o campos, si los ha consagrado como propiedad exclusiva del Señor. Todo cuanto se consagra como propiedad exclusiva del Señor es cosa santísima. Y por último, el diezmo, versículo 30. El diezmo de todo producto del campo, recuerde, leyes de Dios dadas a Moisés en el monte Sinaí. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues les está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. En cuanto al diezmo del ganado mayor y menor, 1 de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. El pastor no hará distinción entre animales buenos y malos, ni hará sustitución alguna. En caso de cambiar un animal por otro, los dos quedarán consagrados y no se les podrá rescatar. 34. Estos son los mandamientos que el Señor dio a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. El diezmo era obligatorio en Israel. Parte de la ley. El 10%, vemos de que de todo lo producido, de las cosechas, de los frutos, de los animales, era considerado como propiedad de Dios. Y esta era una manera principal para poder apoyar al tabernáculo, las obras de los sacerdotes, de los levitas. Y luego podemos ver al final del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, el profeta afirmó que había una conexión entre dar el diezmo y recibir la bendición de Dios. La bendición de dar le llevaría al pueblo a recibir. Malaquías 3, 8 al 10. Había una bendición, una ley establecida para este pueblo de Israel. En este momento, en un tiempo específico, ahora, esta es la controversia de todo aquel que no cree en Dios. Estaba con mi barbero y un muchacho me dice: oh, ¿y en tu iglesia diezman? ¿Y ustedes diezman? ¿Y por qué el diezmo? Y la pregunta, nadie le pregunta a usted: ¿y cómo puedo obtener salvación? Dios perdona mis pecados. ¿En tu iglesia diezman? ¿Dan plata? ¿Les obligan? Y todos tienen que diezmar. ¿Y por qué tienen que diezmar? Si estaba en el Antiguo Testamento. Eso no está en la palabra. Conocen que estaba en el Antiguo Testamento, pero no conocen qué hace Jesús, que te puede salvar del infierno, de la ira de Dios. Están preocupados. Diezman, preocúpate de tu salvación, que Dios puede darte vida nueva, eterna, a ti, a tu familia y a todo el que se acerca creyendo en Cristo Jesús. Pero más importante es el diezmo, es la plata. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto dan? ¿Quién hace? ¿Y quién maneja en tu iglesia el diezmo, las finanzas? ¿Me puedes decir? Claro, tranquilo, aquí déjame sentarme. Ya terminó el barbero conmigo, déjame sentarme. ¿Okay? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Quién maneja las finanzas en tu iglesia? ¿Tú sabes cuánto entra? ¿Sabes cuánto dan? Ok, déjame explicarte, ¿no? ¿Cómo se maneja? ¿Para qué está el dinero? Pero déjame explicarte también lo que Dios puede hacer con tu vida. Estás tan preocupado por el dinero y hoy puedes terminar en el infierno. Dios te puede dar la oportunidad de que hoy te arrepientas de tus pecados y termines en el cielo. Si el Señor llega hoy, en este instante, vamos a preocuparnos por las cosas primordiales. La salvación, la compasión, el amor de Dios. Diezmo, diezmo, plata, plata, diezmo, diezmo, plata, plata. Y esto es el tema principal en el mundo. Y creo que nosotros también lo hicimos. En nuestra ignorancia, en las iglesias solamente hablan del diezmo. Los cristianos, diezmo. Pero nadie menciona a Jesús. Usted puede decir, ok, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, eso no nos exime de la obligación
sino que hoy se espera mucho más de los creyentes, porque la obra de Dios debe continuar. Su obra no terminó y su bendición continúa, hermanos. No terminó con los israelitas, continúa. Dios continúa bendiciendo la obediencia. Pablo le explica a los corintios en su carta 16:1. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, ponga atención, tiempo específico, el primer día de la semana, cada uno de ustedes, personal, cada uno de ustedes, aparte y guarde algún dinero. ¿Cuánto? ¿10%? No. Algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que haya recogido. Pongan atención para qué se estaban haciendo esas colectas. Luego Pablo enfatiza una vez más en su segunda carta, capítulo 9, versículo 6. Recuerden esto, recuerden, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación. O en tu iglesia obligan, que el pastor te dice que diezmes. No, no dé por obligación. El pastor no le pone a usted aquí, tienes que dar, si no vas a terminar en el infierno. Le has robado a Dios. ¿Tienes maldición? Eso es lo que se dice, la manipulación de la palabra de Dios, cuando sacan fuera de contexto para que dé. ¿Y cuánto hay? No, hermanos, no dé de mala gana, ni por obligación, que nadie le obligue, porque Dios ama al que da con alegría. Pero el mundo no puede entender este principio, jamás lo va a entender porque es espiritual. Pablo aclara que nuestra ofrenda debe ser regular, personal, deliberada, responsable y proporcional. ¿Qué tal? Permítame repetirlo una vez más. La ofrenda debe ser regular, personal, deliberada, responsable y proporcional. La ofrenda cristiana es una demostración del entendimiento de la gracia de Jesús por los pecadores. A la luz de la palabra, el diezmo, ¿sí?, debería considerarse como lo mínimo que un cristiano debe dar. ¿Qué tal? Como lo mínimo, 10%, wow. Y este muchacho nuevamente me pregunta, a ver, dime tú, este pelotero gana ni sé cuántos millones, o sea, que él tuviera que dar, me sacó números y todo, o sea, le tocara dar como 3, 4 millones, wow, eso es mucho dinero, ¿verdad? Sí, pero todo lo es de Dios, ¿no? Debería ser como un mínimo para el creyente, el diezmo. Dijo el apóstol Pablo, segunda carta, 9:8. Dios puede hacer que toda gracia, Dios, no el pastor, Dios puede hacer, y esta es palabra de Dios, que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, ¿qué más? Tengan que, un poquito, no, todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Y necesitamos reconocer y ver, decir, Señor, cuánta gracia has puesto en mi vida. Cuántas bendiciones me has dado hoy. Sí, olvídese de todo lo que ha hecho ayer. Solo en este instante me falta el papel y el lápiz para escribir cuántas bendiciones el Señor me ha dado en este momento. En abundancia, para que tengan
todo lo necesario. Y hay muchas razones por las que nosotros podemos ver por qué el pueblo de Israel daban gracias a Dios, por qué ellos querían hacer un voto. ¿Cuál era el voto? Ir más allá del ordinario, hermanos. ¿Escuchó? Más allá del diezmo, más allá del sacrificio para que Dios perdone mis pecados. Los sacrificios en el templo que vimos, ¿cuántos? Uno tras otro. Más allá, Dios demandó sacrificios en su pueblo. Ahora el pueblo dice, Señor, ahora yo quiero dar. Dios no está demandando votos, pero el pueblo dice, yo quiero dar algo más allá, algo que me cueste, quiero dar. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, porque había muchas razones para dar gracias a Dios. Dios los libertó de la esclavitud de Egipto. Dios los sacó del dolor al gozo, de la oscuridad a la luz, del cautiverio a la redención. Dios continuó siendo fiel a su pacto. Continuó, Dios no paró a ello, continuó perdonándolos, guiándolos, protegiéndolos. Y estas eran razones suficientes para expresar esa gratitud. Sentían la necesidad de ir más allá de lo que exigía la ley. Más allá de lo ordinario. Daban ofrendas mayores y voluntarias de corazón. Hoy, domingo, nosotros tenemos mayores razones para darle gracias a Dios. Hoy tenemos mayores razones para expresar nuestra gratitud. Dios nos ha revelado su amor por medio de Jesucristo. Conocemos el amor de Dios. Sabemos que Jesús entregó su vida por pecadores que merecían el infierno y la muerte, el castigo eterno. Y Dios nos amó siendo pecadores. Dios nos amó dando a su Hijo para que todo aquel que crea en Él sea salvo y obtenga vida eterna en abundancia, para que no sea condenado, para que sea libre del pecado. Nosotros sabemos lo que pasó en la cruz, que Cristo nos dio libertad. Nosotros sabemos que el cristianismo no solamente tiene que ver con deberes y mandatos, tiene que ver con el amor de Dios. Quien ama, obedece mi ley, dice el Señor. Y lo hacemos con agrado y con agradecimiento. Obedecemos. El cristianismo nos lleva, nos ayuda a entender el amor, la gracia de Dios. Los legalistas no lo hacen. El cristianismo está enfocado en la gracia, el legalismo está enfocado en las obligaciones de la ley. No, es por gracia. Cuando nosotros entendemos el concepto de gracia, nuestra devoción va a ir más allá de lo ordinario, de lo común, de lo que hacemos domingo tras domingo y tras domingo, y pasaron 2, 3, 4, 5 años y seguimos en lo mismo. Va a ir más allá. Nuestras promesas, escuchen, y nuestros votos se van a cumplir. Vamos a cumplir. Dios es fiel, Dios cumple. Y por ende, Él espera que su pueblo, que ha sido redimido, que ha sido salvado, sea fiel. Y espera que cumplan sus promesas. Este capítulo con el cual cerramos este libro nos alerta acerca de nuestra devoción a Dios, que nuestra devoción debe ser genuina, hermanos, genuina. Él va a tomar nuestras palabras, Él escucha nuestras palabras, nuestros votos de consagración, Él escucha. Y necesitamos recordar, no es simplemente un libro de un conjunto de leyes humanas, sino es la voluntad de Dios revelada al pueblo del Antiguo Testamento con implicaciones para todo creyente. Hoy no se practican los votos que vimos en este capítulo, pero es importante darse cuenta
que cualquier promesa que usted le haga a Dios, cualquier promesa que le haga, se cumpla. Cuando una mujer y un hombre se prometen ser fieles, deben cumplir. Fieles hasta que la muerte los separe. Hacer un voto delante de Dios no debe ni puede ser quebrantado. Cuando el testigo está al frente de una corte, promete decir la verdad delante de Dios, y eso se espera que se haga. Levítico cierra testificando de una fe, no de la ley, sino de la gracia de Dios, de la gracia y del amor, no de ataduras, sino de gratitud. He aquí un pueblo que ha sido liberado para ser santo. Si hay algo que usted va a recordar cuando escuche Levítico, santidad. ¿Cómo estoy? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Santidad. Porque sin santidad, dice el autor de Hebreos, nadie verá a Dios. Sin fidelidad, sin obediencia, no hay bendición. Hermanos, no hay bendición. 2 aplicaciones para hoy. Cerramos este libro. Si le hace promesas a Dios, cúmplalas. ¿Escuchó? Cumpla sus promesas o no le haga promesas. ¿Por qué va a abrir su boca tan fácilmente? O piense, ¿cuántas promesas usted le ha hecho a Dios? Señor, cuando me sanes de esta enfermedad, te prometo que te voy a servir. Señor, cuando me case, te prometo. Señor, cuando llegue al trabajo. Señor, ora por mi trabajo. Mañana me voy a una entrevista. Oren, por favor. Sí, seguro. Señor, te prometo, si el trabajo viene, voy a hacerlo. Ok. ¿Cuántas promesas nosotros lo hemos hecho? O a veces nos hemos llenado la boca con facilidad. Entonces, hermano, no basta ya. Ahora que usted conoce, no haga promesas. Y si las hace, cúmplalas. Porque Él está mirando y Él está escuchando todos sus votos. Y segunda aplicación, ame a Dios. Ame a Dios para que pueda ser obediente. Él quiere obediencia y fidelidad. Dígale al Señor, heme aquí, envíame aquí. ¿O acaso lo que ha hecho Dios por usted no es suficiente? Usted hágase esa pregunta. ¿Acaso lo que ha hecho Dios no es suficiente en su vida? ¿No es lo suficiente valioso para consagrarse a Él? Usted conteste esa pregunta. Él es dueño de todo. Y vamos a darle gracias por eso. Señor, gracias por este tiempo, Padre amado. Todo es tuyo. Todo te pertenece. Señor, ayúdanos, Padre bendito, a consagrarnos, a separarnos para ti. Necesitamos tu fuerza, tu fortaleza, tu dirección. Padre, te pido por tu pueblo en este día. Si alguien no conoce, Señor, de tu gracia y de tu favor, que hoy pueda, Señor, reconocer que en ti hay salvación. Que hoy solamente necesita arrepentirse y decirle, Señor, perdóname. Y tú le darás el perdón necesario para obtener vida eterna. Padre, permite que aquellos que llegaron hoy sordos o ciegos tengan el gozo, Señor, que hoy hayan podido escuchar tu voz, Señor, y que hoy sus vidas sean transformadas. Padre, gracias, y a nosotros ayúdanos a permanecer fieles. Señor, ayúdanos a cumplir nuestros votos. Ayúdanos, Señor, danos lo que necesitamos para ser obedientes y fiel a ti. Padre, gracias te damos a ti en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.